Bueno, Así es, respecto de eso le Clarita. quería Perdón, Max. preguntar algo, si A se ver. puede. Es un tema muy interesante, muy actual y que le toca a muchísima gente, esto del impedimento de contacto, que las fiscalías no las tratan por cuestiones de género, ¿no? Porque tiene que prevalecer el género. He escuchado, y bueno, esto en base a su especialidad, que usted tiene mucho más trayectoria y experiencia, el tema de las denuncias, en vez de realizarla en una fiscalía, si se realiza en un juzgado de garantías, ¿no es cierto? Y se solicita esta medida, esta que digamos, lo más pronto posible se integre el contacto entre padre e hijo, que es lo que se está evitando. ¿Usted lo ve más viable quizás en la práctica En realidad que en una depende si, fiscalía? si es una causa que tramita en Nación, vos tenés que denunciar ante la Cámara y va a un sorteo. Y ahí va a tocar una fiscalía que es contravencional, porque ahora es un delito contravencional. Y en el foro de la Ciudad de Buenos Aires, todas las fiscales están absolutamente ideologizadas. Y las juezas y jueces también. Ahora, si denunciás en provincia de Buenos Aires, tenés que denunciar ante una fiscalía. Antes, sí, cuando tramitaban el Fuero de Nación este delito por su pena, los jueces inmediatamente convocaban a las partes y ordenaban la inmediata revinculación. Es algo que ha caído en desuetudo, desgraciadamente, gracias a todos estos movimientos, ¿no? No, no te metas en contra de la mujer tiene que ser la que está al cuidado de los niños. Vos mirá esta paradoja, ¿no? Se modificó el Código Civil desde el 2015. Antiguamente los niños, casi por regla, porque estaba así establecido, hasta los 8 años debían vivir con la mamá. Luego podíamos discutir, salvo casos excepcionales. Bueno, a pesar de que se derogó el Código Civil, se implementó este nuevo, donde se establece la igualdad en el cuidado de los niños de ambos progenitores, bueno, sigue aplicándose esta ley, pero con mayor violencia. Entonces, a veces no se trata de modificar tanto las leyes, sino en atacar el problema de raíz. De hecho, respecto a ese caso, esta semana hubo una noticia, un juez chileno que llegó a la Comisión Interamericana por este mismo tema, porque él tenía el cuidado del niño. La Cámara le dio al final ese cuidado a la madre por cuestiones de género, y él mencionaba este incumplimiento. En realidad yo me acuerdo de un fallo de la Corte Interamericana que es Etala Rifo con Chile, en donde ya se había tratado, más allá de la modificación de nuestro Código Civil a partir del 2015. En ese fallo se estableció justamente la prohibición de discriminar en base al género o al sexo. En ese caso de Tala era una jueza chilena justamente que por cuestiones de su elección sexual se había determinado otorgarle el cuidado del niño al progenitor, pero ahí en ese fallo se estableció esa prohibición de discriminar por cuestiones de sexo o de género. Y justamente vuelve a ser un juez chileno el que ahora llega a la Comisión Interamericana. Lo mismo está pasando en Argentina, nadie le da pelota, ya pasó con el caso Fornerón versus Argentina, donde el Estado fue sancionado. Yo planteé en mis escritos el fallo Fornerón porque llevo 2 años y medio, cuando es obligación del Estado procurar que eso se agilice, y la Corte Suprema tiene dicho que el tiempo genera un daño psicológico y emocional en los niños, pero en los juzgados de familia parece que no leen los fallos ni de la Corte Suprema ni de la Corte Interamericana. Y el gran problema que tenemos es la falta de control. Nadie puede controlarse a sí mismo. No, y además, ¿a quién van a poner de control? Vos fíjate cómo funcionan las defensorías de menores, las defensorías tutelares. Por favor, ¿qué es lo que tutelan? No tutelan absolutamente nada. Los jueces civiles generalmente descargan muchas decisiones en la responsabilidad o en el control o en el cuidado que las defensorías tutelares deberían ejercer y no funcionan, no saben ni de qué estás hablando. Cumplen un rol absolutamente formal. O sea, no, hay excepciones, como en todo, ¿no? Hay excepciones, dejémoslo claro. Pero la regla es que no sirven para nada las defensorías tutelares, pero para absolutamente nada. Entonces, si vos me decís, tienen un órgano del cual servirse y escuchar cuando toman decisiones que vinculan a los niños. Bueno, no, tampoco nos sirve. En la Argentina tenemos esta habilidad de hacer que todas las instituciones que se crearon con nobles objetivos terminan siendo absolutamente Desvirtuadas. obsoletas, corruptas, etcétera. Pero es una realidad realmente tan palpable, y lo tratamos en una reunión de abogados del niño. Coincidimos además en los últimos casos, por ejemplo en el caso de Ángel, el caso de Lucio, en el caso de un montón de otros casos en donde fueron Sí, víctimas fatales.
Donde falló fue, se apuntó a los jueces y a los defensores o asesores, dependiendo de provincia capital, ¿no? Entonces nosotros coincidimos exactamente en lo mismo porque no es la voz del niño, que sería el abogado del niño, a nosotros nos parece que debería ser reemplazada la figura del defensor o del asesor por el abogado del niño. Sería mucho más económico para el Estado y mucho más práctico para el ciudadano también, me parece a mí, porque está fallando y el derecho sigue a los hechos. Los hechos nos indican que es una institución que está fallando, que no protege al niño y no protege ni siquiera De hecho, nada. tuvimos una defensoría que no Es que, funcionaba. como, es que todos tienen mucho trabajo, todos están abarrotados de trabajo. No, es que en realidad son inoperantes, ineficientes, no crean sistemas realmente de protección, de escucha, no hacen un control. A ver, si yo alejo a un papá o a una mamá y le doy al otro progenitor, bueno, tengo que ir a ver, tengo que ir a investigar al colegio, tengo que hablar con ese niño, tengo que hablar con los familiares, tengo que hablar con los vecinos, tengo que ver realmente qué pasa allí, ¿no? O sea, yo soy anti que el Estado se meta en la vida privada de las personas. Por algo soy abogada penalista, sin perjuicio de lo cual estamos hablando de niños. De niños. Viene la mamá, entrega al niño, decirle lo que... Va a cámara GESEL, ven a las psicólogas antes quienes instruyen, tienes que decir esto, tienes que decir lo otro, y nadie va preso por esto. No, Entonces yo digo, y ni realmente hablar de el los lapsos llamado. que suelen pasar entre el hecho en sí mismo y la toma de la cámara Gesell. Ni Ah, hablar de bueno, eso. sí, la contaminación, o sea, ya está listo, ese niño está totalmente alejado de la realidad de lo que vivía con su papá o su mamá impedido. Entonces yo digo realmente que el fundamento de todo lo que hacemos es declararle la guerra a la mentira. Si no entendemos esto, y no somos capaces de detectar cuando un funcionario público, cuando un psicólogo, cuando un perito está incumpliendo con esta norma básica, elemental, que tiene que, obviamente, que tiene que reubicar a todo el derecho y su funcionamiento, estamos mal. Entonces, Sí, crea todas las leyes que quieras crear, todas las instituciones que quieras crear, pero si vos no castigás al mentiroso, bueno, esto nunca se va a resolver. Yo quiero hacer una aclaración respecto a lo que usted decía acerca de que la ley le parecía de alguna forma insuficiente, el proyecto de ley, ¿no? Y la verdad es que probablemente sea cierto. El tema es que la polvareda que ha levantado solamente esto, imagínese si vamos con lo que realmente tenemos que ir, que es contra la ley que se ha metido y ha ideologizado todo el sistema burocrático a esta altura de la justicia. Imagínese lo que sucedería si solamente con esto tenemos un montón de gente en contra, hay un montón de instituciones, un montón de organismos creados especialmente y hay mucha gente que además, lamentablemente también tengo que decir, vive de esto. Es decir, vive de la falsa denuncia, vive el abogado, vive la secretaría, vive la subsecretaría, los talleres, etcétera, etcétera, etcétera. Igualmente creo que hay también un problema que es la libertad que poseen los jueces para dar fallos y para toma de decisiones. Por ejemplo, las valoraciones de cámara Gesser o por equipos psicológicos no son vinculantes para el juez. El juez la puede tomar o dejar según quiera. La sana crítica, que no sabemos, porque hoy por hoy lo que creo que hay una crisis de sentido común, que la doctora hablaba del principio de imparcialidad, que es un principio además de constitucional, también lo trató la Corte Interamericana, pero el principio también constitucional de razonabilidad, que yo creo que es lo que hoy está fallando, no sé si ella coincide. Y lo otro es, yo creo que no faltan leyes, creo que las tenemos pero no se aplican. La Convención de los Derechos del Niño, que la tengo acá, en realidad la 26061, que es producto de esa normativa, en el artículo 12, que es el derecho a ser escuchado, no a ser oído, la convención es más amplia que la ley 26061, habla de que tiene que ser escuchado libremente. Y ese es el principal incumplimiento que veo, tanto en los juzgados de familia como en las fiscalías, porque nadie puede ser escuchado libremente estando con un progenitor, sea el denunciado, que no se puede por protocolo y se repite una y otra vez, o con aquel que lo está, de alguna manera, Denunciando. no, Denunciando. metiéndole cosas en la cabeza, alienándolo. Doctora, le hemos quitado un montón de tiempo. Discúlpeme, No, si quiere agregar feliz. algo, decir algo, cómo no. No, sí, feliz de compartir estos espacios. Yo vuelvo a convocar a la honorabilidad de nuestra profesión. Hay muchos colegas que enseñan a mentir a sus asistidas principalmente.
que enseñan que anda la OBD ante un conflicto y te sacás al marido de la casa y te quedás con todo y lo dejás empobrecido y encima después te quedaste con los ahorros porque fue una medida intempestiva y encima después le reclamás cuota alimentaria bien, bien elevada, lo querés fundir. Y yo digo, esto de la razonabilidad que decía Sebastián ha dejado de existir también, pero si me permitís quiero compartir un mensaje alentador, ¿no? Para todas las personas que nos están escuchando. En primer lugar, tomar conciencia. En segundo lugar, no hay soluciones mágicas. Esto es una batalla que hoy les toca a algunos, pero yo la vengo anticipando hace 2 décadas por lo menos. Y por algo pasó, creo que tiene algo bueno, que es despertarnos y de alguna manera ser precursores de cambios dramáticos, drásticos en el sistema de justicia. Así que tarde o temprano vamos a ganar esa batalla, estoy absolutamente convencida, si nos preparamos como hacen ustedes, si compartimos nuestra visión basada en la verdad, en la familia es una institución a proteger, por supuesto, y la justicia. Así que gracias a ustedes por el espacio y un placer conversar. Cuando gusten, aquí estaré. Muchísimas Muchas gracias, gracias. doctora. Vamos a soltarle hoy la mano, pero seguramente la vamos a tener prontamente tratando un tema, algún otro tema tan interesante como este. Muchas gracias. Muchas No, un gracias. placer y a no bajar Buenas los noches. brazos, que pronto llegará la justicia. Bien, si quieren Adiós. Gracias. comunicarse con la doctora pueden hacerlo vía Instagram también, ¿verdad? Así es, @Débora Huxek. Chau, chau, Muchas hasta gracias. luego. Buenas Muchas gracias. noches. Hasta luego. Adiós.